hay gente a la que le cuesta pedir perdón y aunque sea algo que pueda ser molesto muchas veces por esperar que esa persona muestre algún tipo de empatía o reconocimiento del daño que ha hecho a los otros al hacer X cosa, también creo que es interesante ponerse en el caso de ciertas personas que pueden tener ciertos problemas y a las que le cuesta pedir perdón por diferentes motivos. Uno de ellos es el que una persona se sienta tan arrepentida de algo que ha hecho o tan avergonzada o se sienta tan mal de alguna manera por haber hecho algo que el propio hecho de hablar de ello o recordarlo o sacarlo en alguna circunstancia le genera tanto malestar que no es capaz de afrontar esa situación de reconocer ante los demás he hecho esto. Para sí misma también, no hacia los demás, sino para sí misma. Se encuentra muy mal pensando en eso. Después existe una cuestión que es la actitud de la gente, o mucha gente, respecto a eso. Y es que mucha gente aprovecha el hecho de que pides perdón por algo o reconoces igual haber hecho algo de una manera que no apruebas tú mismo o ya no estás de acuerdo con cómo lo has hecho. Y utilizan precisamente eso para atacarte diciendo, ¿ves? Tú mismo lo reconoces, ¿ves? El tema es que quien más reconoce sus errores no es quien más errores comete necesariamente. Y mucha gente se pasa toda su vida sin reconocer errores públicamente porque así parece que no comete tantos. O a alguna gente le parece eso. Y a alguna gente le parece que quien reconoce más errores es que está todo el tiempo cagándola. Cuando igual precisamente esa persona es una persona mucho más consciente de sí misma o de las cosas que hace, o es más reflexiva, o es más honesta. Y cuando hace algo que no cree apropiado, pues puede pedir perdón o expresar de alguna manera pues que no le pareció la manera más oportuna. Entonces, una manera de protegerse ante ese linchamiento al que te someten cuando reconoces tus errores a veces, porque hay gente muy honesta y muy honrada que no te trata así, pero también hay mucha gente que te machaca precisamente por ser honrado, por ser honesto. Entonces mucha gente no reconoce sus errores por eso, por miedo a que tergiversen su perdón y lo conviertan en un soy una mierda. Entonces muchas veces somos poco comprensivos, incluido yo a veces, con gente que no pide perdón, ya que a veces no indagamos del todo en qué puede haber detrás de que esa persona no sea capaz de pedir perdón. Y luego, por otra parte, está la gente que sí pide perdón, pero como quien dice hola. O sea que te pido perdón, me lavo las manos, sigo haciendo lo mismo, mantengo la misma actitud y no, yo ya te pedí perdón. Esos perdones, esas disculpas, no, para mí es eso, como un saludo, venga, ¿qué tal? No significa nada. Es una forma de lavarse las manos y muchas veces de seguir actuando exactamente de la misma manera. Y yo la verdad es que no necesito que nadie me pida perdón. Me basta con que la persona cambie de actitud y sea visible para que mi opinión sobre ella, mi actitud hacia ella cambie y le tenga igual más estima o aprecie su actitud, al menos en ese sentido. Que el perdón no es... El pedir perdón no es una humillación, ni es un insulto a uno mismo, sino creo que todo lo contrario, es algo que te hace dormir más tranquilo, o sea, dormir en sentido figurado. Y yo desde luego vivo mucho más tranquilo
siendo una persona que cuando creo que la he cagado lo reconozco, que pasarme la vida escondiendo todos mis errores y mis malaceres, o malaceres de aquella manera, ¿no? Al fin y al cabo es una perspectiva subjetiva de que a mí no me parece bien esto que he hecho, no es que esté mal eso que he hecho, sino que yo o no me identifico con eso o no lo considero apropiado. Pero eso, vivo mucho más tranquilo con todo el mundo criticándome si hace falta, diciendo, mira cuántos errores cometes, que pides perdón, entonces reconoces que ves, pues prefiero tener a 50.000 personas diciendo ves, que tenerme a mí mismo intentando engañarme para poder vivir con una carga que supone el intentar engañarte a ti mismo también, porque es difícil muchas veces el vivir considerando he hecho esto de una manera que no considero apropiada o me siento mal por haber hecho esto, pero creando todo tipo de mecanismos mentales para convencerme a mí mismo de que no, de que eso estuvo muy bien, ¿cómo voy yo a reconocer que he hecho algo mal de forma inconsciente? Y eso genera mucha confusión a nivel interno, yo creo, y sobre todo a nivel emocional, y eso genera mucho malestar, de forma que no es siempre consciente. Entonces yo creo que es más sano reconocer ese tipo de cosas que no hacerlo, y es más sano también entender por qué alguna gente no lo hace. Siempre creo más sano entender que juzgar, y siempre lo considero más útil, porque además si una persona comete algo que consideramos un error, seguramente consigamos más a la hora de cambiar esa actitud en esa persona si nos mostramos comprensivos y entendemos por qué ha actuado así, se lo comentamos y también le comentamos nuestra frustración o malestar por lo que ha hecho. Pero creo que es más fácil que una persona cambie de actitud si tenemos nosotros esta otra de comprensión que una actitud de confrontación y de ataque y de culpar a la otra persona. Esto no quiere decir que yo esté libre de comportamientos así, y muchas veces yo creo que actúo así de forma impulsiva y para nada me parece una idea ni a promover, ni a mantener, ni una actitud a defender, ni a prolongar si eres capaz de cortarla. Y yo trabajo en esto, o sea, trabajo conmigo mismo. Yo me trabajo estos temas y creo que mejoro bastante. Y creo que reflexionar sobre estas cosas ayuda bastante a la hora de favorecer la convivencia y a la hora de favorecer el bienestar propio. Y ya está.